yo cuando me refiero a manos vacías, digo, la escritura sí se refiere a traer una ofrenda al Señor. Pero cuando yo me refiero esta mañana que usted no debe venir con las manos vacías, no solo me refiero tal vez a una ofrenda en material o en especie, sino que me refiero a una ofrenda, ¿verdad?, delante de Dios, que también es de agradecimiento. Algo que no nos debe de faltar siempre es traer ofrendas delante de nuestro Dios. Y esas ofrendas pueden ser de agradecimiento, de reconocimiento delante de Él. Y usted puede hacerlo esta mañana. Eso no cuesta nada. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Claro que debemos de presentarnos al Señor como debemos. Así que bueno, bienvenidos esta mañana. Le damos gracias a Dios por su presencia en esta reunión. También a aquellos que nos están viendo en este momento a través de las cámaras, allá en su casa, a través de los medios. Y que igual que en este lugar estamos sintiendo esa presencia exquisita de Dios, también esa presencia pueda estar allá en tu hogar. Oramos en el nombre de Jesús para que la paz que en este lugar se puede sentir también esté en tu casa. Y también oramos para que el amor de Dios y la comunión del Espíritu, así como la gracia del Señor Jesucristo, esté contigo esta mañana. Yo digo amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran? Oiga, usted viene a pasar un tiempo con Dios. No viene a pasar un tiempo en la iglesia. Usted tiene una reunión no con nosotros, usted tiene una reunión con Dios. Así que usted exprésele a Dios todo aquello que a través de su palabra esta mañana sea el mismo Dios que le está hablando. No vaya a decir el pastor está diciendo. Usted enfóquese que Dios le está hablando. Y cuando me refiero a Dios, no quiero que me vea a mí como ese personaje. Yo no soy Dios, ¿verdad? Soy Fernando, simple y sencillamente. Pero la palabra que sale de la boca, que está escrita sobre todo, esa es la palabra de Dios. Y cuando ella es lanzada, cuando ella es hablada, la palabra de Dios, es Dios quien te está hablando. Así que dile al Señor, háblame esta mañana en el nombre de Jesús. Dígale a sus oídos, ábranse en el nombre de Jesús. Dígale a su mente, ábrase en el nombre de Jesús. Dígale a la enfermedad, váyase en el nombre de Jesús. Que la palabra de autoridad funcione, que se dispare ahora sí la artillería espiritual que usted está ahí conteniendo. Recuerde que alguna ocasión le hemos platicado que cuando estaba aquel hombre en la Biblia, ¿verdad?, trabajando el Gedeón en aquella cueva, trabajando por los alimentos para que no se los robaran, dada la opresión de los enemigos, ¿verdad?, que les había robado todo. Y cuando este hombre estaba ahí, se le presentó un ángel, y ese ángel estaba sentado, dicen las escrituras, ¿verdad?, en una encinar, y estaba viendo a Gedeón. Y yo siempre he dicho, y quiero siempre recordárselo, que cuando los ángeles nos ven, no pueden a veces creer, digo, por así decirlo, lo que están viendo en nosotros. Déjeme le explico. Ellos no pueden tener la presencia de Dios dentro de sí, porque ellos son espíritu, ¿verdad?, como Dios es espíritu. Pero nosotros somos el templo del Dios viviente, y lo que ellos ven en nosotros es a Dios en nuestra vida. Y eso es increíble, porque ellos no lo pueden tener de esa manera. Claro, ellos accesan a Dios de manera directa, pero no pueden contener a Dios. Por eso es que cuando ellos de alguna manera, yo estoy seguro que cuando veían a Gedeón, no veían esa presencia de Dios dentro de él, pero lo veían acompañándolo. Porque la palabra de Dios más de una vez nos ha enseñado que Él no nos deja solos, que Él no nos ha desamparado, que Él no nos ha dejado huérfanos. Más de una vez nos ha dicho, ¿verdad?, si tu padre, si tu madre te dejara, ¿verdad?, yo no te dejaré. Puede faltarte lo que sea, dicen las escrituras, ¿verdad?, pero no puede faltarte su presencia. Así que diga conmigo, no estoy solo, Dios está conmigo. Y aquel ángel que veía a Gedeón, ¿verdad?, estaba, pienso yo, impresionado. Por eso es que cuando platican los dos y el ángel le revela que Dios ha traído liberación, por supuesto que Gedeón lo cuestiona, y cuando le da la instrucción, le dice, anda con el poder tuyo. ¿Qué significa eso? Que Gedeón
había sido impregnado del poder de Dios y que la liberación se había tardado porque ese poder no había sido manifestado. Había que activarlo y la activación fue la orden de Dios. Entonces yo lo que usted esta mañana, antes de continuar, quiero que sepa es que usted tiene un poder de Dios que usted no se puede imaginar contenido en su vida. Y que ese poder de Dios necesita ser activado por la palabra del Señor para que empiecen a ocurrir milagros y maravillas a su alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Dile al Señor, solo da la orden. Solo da la orden esta mañana. Díselo, solo tú ordena y todo va a suceder. Yo le doy gracias a Dios porque la misma escritura en 2 de Timoteo 3:16 al 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Este es el propósito de la palabra de Dios. A lo mejor usted piensa que el propósito de cada domingo es venir a sentarnos, oír la palabra de Dios e irnos con ella. Oír la palabra de Dios, tener el conocimiento de la palabra de Dios y no llevarla a la acción, se llama religiosidad. Porque solamente estamos acumulando el conocimiento. O sea, si solo recibimos y no damos, ¿verdad? Eso se llama religiosidad. Oír la palabra de Dios y ponerla por obra, hacer la práctica en la vida, eso se llama vida. Y lo que Dios quiere con nosotros es que seamos oidores, ¿verdad? Y vayamos y entreguemos esa palabra de Dios, la hagamos vida en nosotros y la podamos compartir con alguien que la necesita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esta mañana van a oír la palabra de Dios y se van a dar la oportunidad de hablar con alguien y decirle: te tengo buenas nuevas? No hay ningún amén. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios esta mañana? Ah, no, sí, hay muchos amenes. ¿Cuántos quieren servir a Dios apasionadamente? Eso, así debe de ser. Toda la palabra es entonces útil. Todo lo que usted oye acerca de la palabra de Dios es útil para poder inspirar, para poder enseñar a los demás. Por supuesto que esta mañana yo quiero hablar con ustedes de un tema muy específico y revisando algunas cosas, hablando con el Señor esta mañana también, le decía: Señor, es que en la Biblia, yo todo el tiempo que leo la Biblia, la mayor parte del tiempo veo siempre una confrontación, siempre una necesidad, o una hambruna, o guerras continuas, ¿verdad? O necesidades continuas, o gente que ha pecado delante de ti, gente que le has dado nuevas oportunidades, pero veo muy pocos eventos en donde hay excepciones a todo lo que estoy comentando. Por supuesto que lo que quiere el Señor es dejarnos una especie de manual para que podamos observar, porque hay cosas que se repiten y podamos a través de la palabra decir: esta es la ruta, y no solo preguntarle al Señor a través de ella, sino decirle: enséñame el camino por el que debo de andar, porque Dios se ha comprometido para enseñarnos el camino por el que debemos de andar. Él se ha comprometido para decirnos cuál es la ruta, la mejor ruta para caminar. Así que estoy seguro que el 2020 tuvo su ruta delante de Dios, pero también estoy convencido que el 2021 tiene una ruta de Dios por la que nosotros podemos caminar. Y dicen las escrituras, ¿verdad?, que a veces esas rutas de Dios hacen que el que menos capaz sea, ¿verdad?, no salga del camino, no se desvíe ni a la diestra ni a la siniestra, porque eso es lo que Dios quiere. Hay que aprender, ¿verdad?, que también las escrituras nos enseñan que hay dos tipos de caminos. A uno le llaman el camino de la vida y a otro se llama el camino de la muerte. Y algunos se confunden acá en la tierra, ¿verdad? Y dicen las mismas escrituras: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Así que
la mejor manera de seguir un camino de vida es preguntándole a Dios todos los días. Así que esta mañana dígale al Señor: Señor, ¿qué quieres decirnos el día de hoy? ¿Cuál es la ruta, Señor, para los días que vienen? Me quedo impresionado porque veo algunos hombres a través de la Biblia que tuvieron una vida diferente. Voy a hablar ahorita de dos que al final de cuentas aprendieron a estar con Dios a pesar de las circunstancias, pero que quiero mencionar otros dos que digo, híjoles, estos personajes bíblicos se la llevaron bien. Y uno de los personajes que me llama mucho la atención a mí se llama Isaac. Isaac, dice en las escrituras que su nombre, el mismo nombre es Isaac, significa risa. Y le pusieron Isaac o risa porque cuando Dios habló con Abraham y oyó Sara que iba a tener un hijo en su vida ya de vejez, a Sara le dio risa. Y para no olvidarse de aquella ocasión, ¿verdad?, el nombre que le pusieron a Isaac fue risa. Porque eso, dijo Sara, el Señor me ha hecho reír, o sea, el Señor me ha dado risa, o sea, porque ella decía, ¿cómo voy a tener deleite, verdad, en esta temporada? Una temporada casi de los 89 años por ahí, ¿verdad? Seguramente cuando quedó embarazada, porque ella dio a luz a sus 90 años. Y por supuesto ella le puso Isaac risa. Isaac tuvo una plataforma de bendición. No se habla mucho de Isaac a lo largo de la vida, hasta los 40 años, cuando Abraham le urge casarlo. Y yo digo le urge, ¿verdad?, porque ya tiene 40 años y no se ve nada, o sea, no se ve que haya descendencia para Abraham. Y la promesa que Dios le había dado a Abraham es que iba a darle generaciones, ¿verdad?, incontables, y él solo seguía teniendo a Isaac. O sea, después del nacimiento de Isaac, 40 años después, solo tiene 2 hijos, Isaac e Ismael. Pero no se ve que la palabra de Dios se está cumpliendo. No sé si me estoy explicando esta mañana. Para Abraham, las promesas de Dios no habían sido una realidad. Para él eran una verdad, pero no las podía ver todavía. Dios le había dicho, sal y ve las estrellas, y le había dicho, las puedes contar. Y Abraham le dijo, pues son muchas, ¿verdad? O sea, son incontables. Dice, bueno, así voy a hacer tus generaciones, como las estrellas del cielo. En otras palabras, no las vas a poder contar. Otro día lo llevó, imagino estaba la arena del mar, y le dijo, ¿puedes ver la arena, verdad? Y pues yo le pregunto, ¿las podía contar? ¿Alguien puede contar la arena del mar? Es mucha. Y Dios le dio la promesa, así voy a hacer tus generaciones. Y él caminó desde los 75 años a los 100 que tuvo a Isaac, es decir, 25 años, caminó solo con las promesas de Dios. No sé si me estoy explicando esta mañana. A los 25 años, de aquellas multitudes y de aquellas generaciones grandes, solo Abraham veía un hijo, bueno, 2, Ismael e Isaac. Y de los 100 años a los 140, es decir, a los 40 de Isaac, seguía viendo solamente 2 hijos. No sé si me estoy explicando esta mañana, ¿verdad? Súmele 25 más 40, entonces ya son 65. En 65 años la palabra y las promesas de Dios no se habían manifestado todavía. O sea que solamente había 2. Yo me pregunto, y por eso Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Porque yo me pregunto que si Abraham volteaba a su alrededor pensando en esas promesas de Dios. Yo creo que Dios le ha hablado a la Iglesia Emanuel de las Naciones, y que en alguna ocasión nos dijo, los voy a multiplicar y los voy a reproducir. Pero yo tengo 38 años con Dios y he visto más que Abraham, gracias a Dios. Yo no solo he visto a 2, ¿verdad? En esos 38 años de mi andar con el Señor, he visto más de lo que ha hecho Dios con la Iglesia Emanuel de las Naciones que con lo que ha hecho con Abraham en sus 65 años. Así que yo le creo a Dios. Digo, yo estoy seguro que Abraham también le creía a Dios. Pero cuando ve a Isaac, porque la multiplicación y la reproducción tenían que venir a través de los hijos. Abraham ya no se iba a reproducir dando a luz. Ya tenía en ese momento 140 años.
Las promesas tenían que ser vigentes en los hijos. Así que bueno, hay que buscarle esposa a Isaac, ¿verdad? Isaac vive una vida espectacular. El hombre no se enfrenta a ninguna guerra. Se enfrentó a una crisis de sequía, pero a la par que se enfrentó a la crisis de sequía, Dios le permitió abrir los pozos de su padre Abraham. Y los pozos de su padre Abraham eran pozos que corrían aguas vivas dentro de ellos. Así que la plataforma que Isaac tuvo fue una plataforma que su padre de la fe, Abraham, su padre fisiológico, le dejó. Este hombre no sufrió, fue bendecido todos los días de su vida. Pero Isaac solamente tuvo, ¿cuántos hijos? 2 hijos. O sea que años después, entre las generaciones que iban a venir de Abraham, después de Isaac, solo había 2 hijos más. ¿Cuántos se recuerdan de esa exposición? Jacob y Esaú, 2 hijos más, ¿verdad? O sea que años después, no sé, 65, súmele otros, no sé, 30 o 20, 85 años después, la promesa de la multiplicación y de la reproducción de Dios todavía no era visible. En 85 años, la promesa de Dios con la cual Abraham salió de Ur de los Caldeos no era manifiesta. Había que caminar con fe. Sal de tu tierra y de tu parentela, fueron las promesas, y te voy a poner una tierra que fluye leche y miel. Te voy a bendecir de tal manera que los que te bendigan serán bendecidos, pero los que te maldigan serán maldecidos. Te voy a multiplicar, te voy a reproducir, te voy a ensanchar, te voy a hacer crecer. Pero 85 años después, la generación de Abraham eran 4 personas más. No sé si te estoy pudiendo ayudar a ver esta situación. Porque de repente nuestra vista, lo que podemos contar, lo que podamos ver y que podemos tocar, después nos juega un engaño, ¿verdad? O sea, Dios me dijo que me iba a prosperar, pero 10 años después no he visto nada. Dios dijo que me iba a bendecir, pero ya pasó una semana y todavía no me bendice lo suficiente. Y pensamos que los tiempos y las sazones de Dios tienen que ser los tiempos y las sazones nuestras. Pensamos que los periodos de cumplimiento los establecemos nosotros y se nos olvida que los establece Dios. Se nos olvida que es Dios el que hace crecer, es Dios el que bendice y es Dios el que hace prosperar. Es Dios el que cura la herida, es Dios el que sana, es Dios el que fortalece, es Dios el que levanta. Se nos olvida. Por eso hoy vamos a hablar un poco de 2 hombres que supieron hacer un pacto con Dios. Pero déjame, te sigo platicando. Digo, ya después de Jacob vendrían los hijos de Jacob, la generación que iba a multiplicarse, la generación que se iba a esparcir sobre la tierra, y que Dios iba de alguna manera, pese a las circunstancias, a hacer que esta generación estuviera en toda la faz de la tierra. Así que la palabra de Dios no se cumplió de manera inmediata, pero sí tuvo cumplimiento. Hoy podemos decir de alguna forma que nosotros somos hijos de la promesa, somos parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. Por eso los judíos establecieron: nuestro padre es Abraham, porque es el padre en la fe de nosotros. Él le creyó al Señor y nos heredó la bendición de creerle, porque nuestra fe vino también a través de los judíos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios esta mañana, verdad? Digo, yo estoy seguro que venimos de Adán, pero por la fe venimos de Abraham. Y bueno, estas promesas de Dios empezaron a tener cumplimiento. Es uno de los hombres que me llaman mucho la atención en la Biblia, Isaac, ¿verdad? Su crisis más fuerte fue, aparte de presentar a su esposa como Abraham, como su hermana, fue la crisis de hambruna. Pero que él no sufrió, ¿verdad? Que la sufrieron los demás, porque él fue prosperado. Vemos a un Isaac prosperado toda la vida. Otro de los personajes que a mí me llama la atención y que se equivocaron en la ruta del camino es Salomón. Porque Salomón, usted no sabe, ¿verdad? Él no enfrentó ninguna guerra.
las guerras las enfrentó su papá, David de su papá. David peleó, o sea, todo lo que sufrió David, independientemente de su niñez, de que pasó sus periodos de pastor, cuidando las ovejas en el campo, enfrentando las condiciones del clima, los riesgos, ¿verdad?, que estaban asociados a estar en el monte, a estar en el campo, cuidando las ovejas, los riesgos que enfrentó con Saúl, la pelea que tuvo con Goliat, las guerras que tuvo que enfrentar con los filisteos, las traiciones que tuvo que vivir con los que más amó, los adulterios que tuvo, la pérdida de uno de sus hijos por causa de ese pecado. Todo eso lo vivió David hasta que un día encontró la ruta de la bendición, y la Biblia dice, narra, y si usted quiere verlo, hay un periodo en la vida del rey David donde el imperio, donde Israel es la nación más poderosa de su tiempo, y fue bajo la dirección de David. Se le llama el tiempo del reinado, ¿verdad? Y ese reinado se estableció porque fue poderoso de tal manera que cesaron las guerras alrededor de David. Un día sus enemigos ya no lo quisieron enfrentar, y ya no quisieron enfrentar a David porque sabían que enfrentar a David era derrota segura, porque Dios estaba con David. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición que David haya visto esos tiempos en medio de todas sus crisis, porque las tuvo! Pero más bendición es que le haya dejado una plataforma a su hijo Salomón. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿verdad? Le dejó una herencia muy grande, le dejó una cantidad enorme de dinero para que él se encargara de construir el templo que Dios le negó a él que lo construyera. David hubiera construido el templo, pero Dios le dijo, no, porque has derramado mucha sangre con tus manos. Sin embargo, el no de Dios no fue un impedimento para que David juntara todo lo necesario y le dijera a su hijo, mira, aquí está todo esto para que construyas la casa del Señor. Digo, independientemente de que ya David había construido un tabernáculo, y no era el tabernáculo de Moisés, era el tabernáculo de David. Y ese tabernáculo hasta el día de hoy y en los tiempos que vienen va a ser levantado otra vez, y va a ser levantado por el Señor Jesús. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Porque para David, para el pobre pastor, el niño, ¿verdad?, que fue menospreciado, el niño que fue aislado, que no fue considerado ni contado cuando Samuel llegó para ungir al próximo rey de Israel, ese niño vino a hacer todo un impacto en la sociedad, porque no se quedó en sus lloros y en sus lamentos, porque no vivió entre sus pobres expectativas de la vida, sino que todo el tiempo consideró que Dios estaba con él. En todo tiempo, ¿verdad?, supo que Dios era su estandarte, Dios era su bandera, Dios era el Señor de los ejércitos. En todo el tiempo él vio al Señor delante de él. Por eso es que lo que le está heredando a Salomón no solo fue un tabernáculo donde había una adoración continua, donde la presencia de Dios no se podía negar. Amados hermanos, la presencia de Dios no se puede negar cuando hay una adoración genuina. No se puede negar cuando hay una alabanza genuina, cuando esa alabanza está saliendo de adentro del corazón. Porque Dios puede distinguir lo que sale de la boca y puede distinguir lo que sale del corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque cuando adoramos al Señor, la adoración tiene que salir de lo más profundo de nuestro ser. Tiene que salir de lo más íntimo de nuestra vida. Tiene que salir del tabernáculo. Porque hoy somos, como dice las mismas escrituras, un tabernáculo vivo delante del Señor. Tú y yo somos el tabernáculo ahora del Señor. Somos la casa de Dios. Somos el lugar de la manifestación y la presencia de Dios. Alguien dice amén en esta mañana.
¿Cuántos tabernáculos vivos hay acá esta mañana que saben de lo que estoy hablando? Que saben que cuando empieza la adoración algo se mueve en el interior, porque nuestro espíritu no se puede negar a la presencia de Dios, porque la misma presencia de Dios nos conmueve desde adentro hacia afuera, porque Dios me hace llorar y Dios me hace reír. Qué bendición para la vida de Salomón que su padre le haya dicho: ten, aquí está todo, construye la casa del Señor que yo no pude construir. Qué bendición tener un reinado espectacular, con tanta influencia, con tanto poder, un gobierno, un nivel de autoridad y de poder en donde él no intervino, porque él siempre fue el niño de mamá. Es decir, Salomón siempre fue cuidado por su mamá. Salomón no fue de guerra. Salomón no anduvo en la guerra. Él fue bendecido todo el tiempo. Ahora le toca gobernar. Por eso es que ahora, enfrentándose a este momento de gobierno, se ve como algunos de nosotros cuando enfrentamos una nueva experiencia a la vida, una nueva posición, un nuevo puesto de trabajo, y que es mayor al anterior que tuvimos, y decimos: órale, o sea, para poder gobernar y meter en autoridad, para poder hacer bien las cosas, necesito de Dios. Salomón tuvo que llegar a esa posición. Yo, para poder gobernar este pueblo tan grande, no lo puedo hacer con todas las experiencias vividas al lado de mi padre. No lo puedo hacer con toda la sabiduría que mi padre me dejó. No lo puedo hacer con todo el dinero que mi padre me dejó para hacerlo. Ni con todos los consiervos, soldados y ejército que mi padre me dejó. No lo puedo hacer con todo eso. Yo necesito a Dios conmigo. Así que Salomón fue lo que pidió, buscó a Dios y le dijo al Señor, ¿verdad? Todos sabemos aquella ocasión en la que el Señor le dijo: bueno, pídeme lo que quieras, ¿no? O qué es lo que quieres que yo te dé. Y todos conocemos la historia, que lo que pidió Salomón fue sabiduría. Así que la vida de Salomón fue una vida espectacular. No hay ni ha habido un hombre sobre la tierra tan rico, tan próspero, con tanta influencia como la tuvo Salomón en su momento. Digo, vendrán los errores de Salomón, que habría que verlos, porque Dios no tapa los aciertos, tampoco cubre los errores, porque lo que Dios quiere es que aprendamos del pasado, que podamos ver a todos esos hombres tan bendecidos, tan encontrados en vidas cruciales, tan encerrados en circunstancias como lo hemos platicado de este personaje Job, ¿verdad? Tan cercados en un momento dado, tan rodeados de la muerte, tan criticados y tan murmurados, que hasta su propia familia, ¿verdad?, tuvo que ver con él, en el sentido de que cómo no blasfemas, cómo no hablas mal de Dios, o cómo no renuncias a Dios y te mueres. Pero Job se sostuvo, ¿verdad?, como dicen las escrituras acerca de los hombres de la fe, se sostuvieron como viendo al invisible, porque sabían que tarde que temprano solo era una cuestión de resistir, como dijo Santiago. Sométanse pues a Dios. Esa es la fórmula de Santiago. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y huirá de vosotros. Esa es la palabra de Dios inspirada para nuestra vida. Son las recetas, son las palabras claves para nosotros poder enfrentar esta ruta de la vida. Ellas nos van marcando por dónde debemos caminar. Así que son tiempos de resistir. Diga conmigo: es un tiempo de resistir. Pero también es un tiempo de avanzar. Salomón, insisto, y Isaac vivieron vidas espectaculares. Ni siquiera puedo decir del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, que tuvo una vida tan espectacular como esa, ¿verdad? Porque él, desde que nació, enfrentó a su enemigo en diversas circunstancias. Es decir, unos años después, unos meses después de su nacimiento, vino una persecución para poder destruirlo, y fue necesario esconder al niño. Pero hubo una mortandad a su alrededor. Y vamos a ver a Jesús enfrentando circunstancias de la vida, enfrentando opiniones públicas,
necesidades de hogar, porque usted tendrá que recordar que su padre era un carpintero en la tierra, y tendrá que recordar que muchos sabían que no era hijo de José, y tendrá que recordar que sabían, y algunos lo criticaban y lo ofendían diciéndole que era un bastardo porque su padre no era José, y se lo decían, ¿verdad? Pero el Señor Jesús está mostrándonos la ruta de la vida, los tiempos de pausa, es decir, los tiempos de stop, de detente, no te muevas ahorita. O sea, yo sé que tu inquietud es avanzar todavía, yo sé que tu inquietud es hacer algo porque estás en una crisis, pero a veces en las crisis Dios te dice alto, detente. Y uno tiene que aprender eso porque no es un lenguaje nuevo, es un lenguaje que viene desde el principio. Ese lenguaje, por ejemplo, se lo pudo expresar a los hebreos saliendo de Egipto. Los tuvo que educar diciéndoles, cuando yo les diga, se detienen, se detienen. Y no importa cuánto tiempo van a pasar, pero ustedes se detienen. Y cuando yo les digo, marchen, ustedes van a marchar. Y usted puede leer a través de las Escrituras que la guianza era una columna de fuego, era una nube en el desierto, ¿verdad? Que cuando la nube se movía, cuando se empezaba a mover, inmediatamente los chofaristas avisaban. Era un aviso de moverse, y todo el mundo empezaba a levantar sus tiliches, quitaba sus tiendas, ya estaban entrenados para ver cómo iban a andar, porque eran viajeros en el desierto. Yo imagino que las primeras ocasiones han de haber sido difíciles, ¿verdad? Porque habían estado 400 años en un lugar sin moverse, en un lugar que afortunadamente era una tierra de bendición. Gosén siempre fue una tierra de bendición. Habían estado acostumbrados a que a pesar de ser esclavos, por lo menos tenían la bendición de la tierra, pero ahora estaban en el desierto. Tenían que aprender a moverse, tenían que aprender a seguir instrucciones, tenían que aprender a obedecer. Para eso son los desiertos. Los desiertos no son temporadas de confort. Los desiertos no son temporadas para echar la mona. Es decir, no son temporadas para dedicarse a la pesca otra vez, como Pedro quiso hacerlo cuando Jesús murió, se regresó a las redes. No son temporadas de eso. Los desiertos son tiempos de entrenamiento, son tiempos de formación, son tiempos de disciplina y tiempos de corrección. Y el que no entra en esa línea y que no está aprendiendo y no está entendiendo que lo son, empiezan a tronar como ejotes. En otras palabras, ¿verdad? Lo que estaba dentro de cada uno de nosotros empieza a manifestar. Porque estar cómodos, ¿verdad?, nos lleva pues, de alguna manera, reconocer a Dios. Pero cuando se nos mueve el terreno, cuando se nos mueven las circunstancias, ¿verdad?, tenemos que aprender que Dios está con nosotros en las temporadas de bienestar, pero tampoco nos va a dejar solos en las circunstancias de adversidad. Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, que se sepa que está usted ahí, que se alegre en su corazón. Diga conmigo, Dios es bueno en todo tiempo. Así que bueno, esta gente del desierto, a la hora que se movía la nube, tenían que levantar las tiendas. La ruta no la conocían, era incierta, era por donde Dios quería que fueran. Así que ahí van en su peregrinar del desierto, un peregrinar que duró 40 años. ¿Me estoy explicando? En otras palabras, el tiempo, cuando estamos en un proceso de Dios, deja de existir, o más bien dicho, debe dejar de considerarse. Porque cuando hay un mover de Dios, el tiempo es lo que menos importa. Digo, no sé, yo puedo estar en una prédica, en una enseñanza, y sé que Dios me está hablando y a mí el tiempo me dejó de importar. Y los que están a mi alrededor. He tenido que decirle a alguien que me está hablando en medio de una prédica que me deje, ¿verdad? Porque el tiempo dejó de importar. O sea, yo quiero oír la voz de Dios. Quiero oír a Dios hablándome, diciéndome cuál es la ruta a seguir. Así que estos hombres tuvieron que aprender a
guardar todos sus tiliches, hacer sus tiendas, agarrar sus ovejas, sus gallinitas, sus hijos, a la abuela, a la suegra, y caminar en medio del desierto. Y tuvieron que aprender a obedecer cuando la nube se parara. Porque cuando la nube se paraba, ¿qué se oía? Y todo el mundo a hacer su tienda otra vez. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo iban a estar en un lugar? No lo sabían. Era solamente obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que los mejores tiempos de bendición con Dios prevalecen bajo obediencia. Usted y yo tenemos que, en un año que ya está por cumplirse, en este próximo marzo, haber aprendido a obedecer a Dios en medio del tiempo COVID. Usted debió haber aprendido cuándo levantar la tienda y cuándo no levantarla. Debió haber aprendido cuándo es el stop de Dios, cuándo te dice quieto, detente, alto. Nada más que somos tan desesperados, amados hermanos. Le voy a decir algo, el mayor crecimiento que va a vivir la Iglesia Manuel en las naciones no va a ser por nuestro trabajo de encuentros, no va a ser por todos los encuentros de matrimonios, no va a ser por todo nuestro trabajo que sabemos hacer, va a ser bajo la dirección y la bendición de Dios. Y usted lo va a ver con sus ojos. Porque el principio va a ser la obediencia, porque cuando Dios evalúe nuestro corazón, pese nuestros corazones, va a ver si supimos mover la tienda cuando la nube se movía o supimos estar quietos cuando la nube se detuvo. Cuando supimos estar tranquilos en medio de una temporada donde el trabajo escaseó, pero nunca el maná y nunca el agua cesó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Porque pan no me ha faltado en la casa. ¿Cuántos pueden decirle al Señor, gracias Señor, porque pan no me ha faltado en la casa? Porque tú has cubierto todas mis necesidades. Oh, porque usted está mejor que cuando el marzo del año pasado. Va a decir algunos, ay pastor, no lo veo tan claro, pero lo vas a ver. Lo vas a poder disfrutar. Te vas a poder alegrar. Yo pienso que Abraham se murió y no alcanzó a ver a las generaciones, pero no por eso significa que lo que Dios prometió no fue una realidad. Abraham ya no lo vio con sus ojos físicos, pero lo pudo ver con sus ojos espirituales. Entonces, dos personajes de los que les quiero hablar para que usted y yo aprendamos a vivir tiempos especiales con Dios. ¿Cuántos conocen a Jacob? Ahora sí viene Jacob, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a Jacob? ¿Cuántos saben que Jacob es hijo de mami? ¿Verdad? Es el niño cuidado en la casa, es el que hace más las labores de la casa y no lo dejan ir a cazar tanto porque no tiene la habilidad. El único que tiene la habilidad es Esaú. Ahí creció en su casa Jacob, ¿verdad? En medio de las necesidades y en medio de todas sus situaciones. Y además, a Jacob se le conoce como medio tramposo. Yo no sé qué tan tramposo debió haber sido, pero parece ser que esa sombra le perseguía, ¿verdad? Porque sí lo vamos viendo que de repente hace algunas acciones no adecuadas. Por ejemplo, por supuesto que debió haber estado bajo la voluntad permisiva de Dios, que él y su mamá engañaran a su papá para poder obtener la bendición que ya era de Jacob. No sé si puedo explicarlo. La bendición de la primogenitura ya era de Jacob, no porque le correspondiera, sino porque su hermano Esaú renunció a ella. Y Esaú renunció a ella por cambiarla por un plato de lentejas, ¿verdad? Y esa ocasión Dios lo registró, así que tuvo un permiso, una voluntad permisiva en el evento aquel donde su mamá y Jacob engañaron a su papá. Y Jacob pudo obtener la bendición. ¿Cuántos recuerdan ese evento, verdad? Ahí fue bendecido, fue puesta sobre Jacob la bendición de la primogenitura, que trae consigo poder y trae autoridad, trae consigo influencia. Y eso heredó Jacob en esa ocasión.
Nada más que al heredar esta bendición, se levantó una resistencia con Jacob natural, porque su hermano Esaú supo que él lo había suplantado. Y antes de que su padre muriera, le dijo a su mamá: voy a matar a Jacob una vez que papá muera. Oyó eso, fue una amenaza. Eso fue lo que dijo Esaú, ¿verdad? Voy a matar a Jacob por lo que me hizo, pero voy a esperar que mi papá muera. Qué sorprendente, ¿verdad? Porque cuando Jacob regresa otra vez, después, porque tiene que huir, y regresa, todavía Isaac vive. O sea que ese momento nunca se dio y nunca ocurrió. Pero lo que sí podemos platicar ahora, y es del personaje 3 que le quiero platicar, es de Jacob. Porque Jacob tiene que salir huyendo de la casa por esa amenaza de su hermano Esaú. Y sale sin nada, lo hemos platicado otras veces, sale sin ropa de reserva, sale con el lonche del día, sale sin dinero, ¿verdad? Solo salió con una bendición, la de su padre. Dilo con fuerza: la bendición de mi padre. Soy un hombre bendecido. Las promesas de Dios son mi herencia y son mi bendición. Esas mismas promesas que Dios le dio a Abraham y que se cumplieron después son las promesas que están sobre mí. ¿Cuántos dicen amén y se alegran? Las promesas de Dios son vigentes. El mismo escritor bíblico dice: porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él son amén. En otras palabras, se van a cumplir tarde que temprano. Soy un hombre bendecido. La unción del Señor está sobre mí. Él me ha prometido que me habrá de prosperar en todas las cosas, que todo lo que yo haga será prosperado. Y esa unción está sobre mi vida. Yo no sé si está sobre ti. Si está sobre ti, puedes decir esta mañana: amén. Pese a las circunstancias. Entonces, este Jacob, que está saliendo huyendo, que va sin nada, llega a un lugar, ¿verdad? Y ahí le agarra la noche, y en ese lugar, las escrituras comentan, ¿verdad?, que en ese lugar él durmió. Dice, narra las escrituras que él salió en camino a Berseba, ¿verdad?, y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Oyó? O sea, llegó, va sin nada, no lleva nada en la vida, le agarra la noche, y en esa noche le da sueño y no tiene nada, ¿verdad? Lo único que agarra son unas piedras. Y esas piedras le sirven ¿de qué? De cabecera. Está como la canción aquella, ¿verdad? De piedra hacer la cama, de piedra la cabecera. Digo, no canto lo demás porque no aplica para mí, ni tampoco las piedras, gracias a Dios. Pero para Jacob sí, ahí tiene la piedra y ahí se acuesta sobre ella. Y cuando está acostado sobre esa piedra, la Biblia enseña que él soñó. Él tuvo un sueño y dice que en el sueño vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Es decir, que lo que estaba viendo Jacob en el sueño eran los cielos abiertos de Dios. Oiga, hermano, cuando los cielos de Dios se abren a nuestro favor, es inminente, diga conmigo, es inminente la temporada de bendición. Yo diría amén, amén para mí. Yo no sé para usted, pero usted sabrá. Y aquí dice, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. ¿Se acuerda? Un pacto con Abraham, ahora está sobre su hijo. Yo soy el Dios, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, dice, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Será tu descendencia? Oiga, ahí vienen las promesas. Yo siempre me agarro de ellas, ¿verdad? Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur,
y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Asa. No, yo cuando oigo esta exposición de la palabra, yo siempre la agarro. Y yo siempre he dicho que las familias de la tierra serán benditas en la Iglesia Manuel de las Naciones. Digo yo, si ahí está para la palabra del Señor, si Dios se lo dijo a Jacob, en ti serán benditas las familias de la tierra, yo digo, ¿por qué no tomar esa bendición para nosotros? ¿Por qué no decir, en nosotros van a ser benditas las familias de la tierra? ¿Por qué no? Yo le pregunto, ¿por qué no? Si tenemos al Señor con nosotros, ¿por qué no podemos ser fuente de bendición para otros a través de Jesús? Porque lo somos, ¿verdad? Entonces le dice, voy a leerlo otra vez: será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entiendo que esto es vigente para la nación de Israel. Entiendo que esta palabra se cumple en la nación, pero se transfiere a través de mi vida y de la vida de la iglesia de Cristo en la tierra. He aquí, le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué es un voto? ¿Ah? ¿Cuántos han oído de los votos matrimoniales? ¿Qué es un voto matrimonial? ¿Ah? Diga conmigo, es un compromiso. Los votos matrimoniales es compromisos, es decir, con promesa. Lo que está haciendo el esposo o la esposa es, te prometo estar contigo en las buenas y en las malas. Prometo estar contigo en la pobreza y en la riqueza. Son compromisos. Un voto, diga conmigo, es un compromiso. Yo digo, ¿cuántos fueron a un lanzamiento y firmaron una hojita ahí que parecía de juego, pero fue un compromiso con Dios? Eso fue un voto. Aquí Jacob en este momento, ¿verdad? Vuelvo a decirles, no tiene nada. Y lo único que tiene son la promesa de bendición o la bendición de la primogenitura que fue transferida de su padre a él. Pero esa bendición empezó a activarse porque en el momento que su padre le puso la mano y declaró esa palabra sobre de él, aunque Jacob no lo había visto todavía, pero los cielos empezaron a abrir a favor de él, porque la bendición del Padre es importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso usted y yo tenemos que perseguir la bendición de nuestro Padre. Bendícenos. Así que Jacob no lleva nada, pero lleva la bendición, lleva la presencia, y los cielos se empiezan a abrir. Tiene una piedra como armada, y lo único que en este momento le puede ofrecer a Dios, porque no tiene otra cosa que ni siquiera es de él, solo la agarró del camino, ¿verdad? Porque ahí estaba, y lo que le ofrece a Dios como un compromiso, ¿verdad? Es una piedra. Y en medio de esa piedra, que esa piedra en este momento representa señal de pacto. O sea, pongo esta piedra en señal de mi compromiso contigo. Aunque Dios ya se había comprometido con él en el sueño, no sé si usted lo recuerda, lo acabamos de leer.
porque allá en el sueño Dios le empezó a bendecir y le empezó a hablar en el sueño, ¿verdad? Le dijo: voy a hacer tu descendencia como el polvo de la tierra, te voy a extender al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, y yo voy a estar contigo. Te voy a guardar por donde quiera que tú vayas, te voy a llevar y te voy a regresar a la casa. Y entonces despertó Jacob. ¿Me estoy explicando ahí? O sea, Dios lo bendijo en el sueño. Y cuando él se levantó, inmediatamente pensó, porque esa ciudad le llamaban la ciudad de la luz, y a la hora que Dios se manifiesta en ese lugar, se convierte en Betel, y Betel significa casa de Dios. Y en esta casa de Dios, ¿verdad?, lo único que ofrece Jacob entonces es aquella piedra, y con la piedra una promesa, ¿verdad? Es lo que está sucediendo en este momento. Versículo, no les di los versículos, pero se los estoy leyendo. Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y entonces viene el compromiso después de ungir aquella piedra, ¿verdad? Dice: e hizo Jacob un voto diciendo: si fuere Dios conmigo. O sea, ¿por qué dice eso Jacob si Dios ya en el sueño le dijo que iba a estar con él? Porque es un compromiso. O sea, el pacto vino de Dios para él, pero ahora él tiene que confirmar el pacto de él para Dios. Y entonces le dice, ¿verdad? Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré de ti. Diga conmigo: promesas, promesas cumplidas. Porque más adelante, ¿verdad?, en ese lugar donde se levantó esa piedra, estuvo la ciudad de Dios. Se cumplió lo que dijo Jacob, ¿verdad? Él se aseguró que sus generaciones cumplieran lo que él habló con Dios en una promesa. ¿Cuántas promesas de Dios conoces para tu vida? ¿Cuántas promesas? Digo, si no conoces ni una promesa, híjoles, estamos fritos. Pero hay al menos una promesa que debes de conocer. Y a esa promesa te tienes que abrazar. Al menos tienes que saber que el Señor dijo: no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Al menos debes de conocer esa promesa. Te debes de aferrar a ella y debes de decir, en medio de esos malos consejos espirituales de soledad, en medio de esas situaciones de crisis donde puedes oír: estás solo, nadie está contigo, ni el pastor te ha hablado, ni nadie de la iglesia se ha acordado de ti, ni tu familia te ha visitado, estás solo. Y yo digo, las promesas de Dios me sirven a mí, porque aunque usted no me haya visitado a mí en mi casa, el Señor está conmigo. Va a decir: la pastor, pues usted no invita a nada. No, solo es un decir. Lo que quiero decir es: tengo una promesa de Dios y vivo por esa promesa. No estoy solo. No te dejaré ni te desampararé. Yo te sostendré de tu mano derecha. Y yo digo: venga, esa es mía. Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré. Venga, esa es mía. Promesas de Dios. Diga conmigo: las promesas de Dios son compromisos de Dios. Dios está comprometido. Donde dos o más de ustedes se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Dele un aplauso al Señor Jesús, que está en medio de nosotros, porque Él cumple sus promesas. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Promesas de Dios. ¿Están ahí todavía o no?
Bueno, Jacob es lo que está haciendo, está viviendo bajo una promesa de Dios. Solo tiene ahora por herencia la bendición de su padre y el sueño en medio de su soledad. Y lo único que tiene es nada, porque agarra una piedra y la pone como señal. Y le dice al Señor que esta piedra sea la marca de la diferencia. En otras palabras, antes de la piedra y después de la piedra. Porque antes de la piedra no tenía nada, pero después de la piedra tiene un pacto con Dios. Y le dice el Señor: si tú me llevas a donde voy, ¿verdad? Si tú me das de comer, si me das vestido, si tú me regresas a casa con bien, tú serás mi Dios. Digo, bueno, no, sí, Dios salió ganando, ¿verdad? Un aplauso para Jacob. O sea, Dios no sale ganando, amados hermanos. Dios es Dios y sigue siendo Dios, le creas tú o no le creas. Él es vigente, Él es eterno y es real. No le hacemos un favor si le creemos. Nos hacemos un favor cuando nosotros creemos. No sé si está usted ahí. Usted, ay Dios, si tú me sanas, yo voy a ir a la iglesia todos los domingos. ¿Qué favor le haces a Dios con eso? Si tú sanas a mi familiar, entonces yo te voy a servir. Conozco gente que ha hecho esta promesa y que se le olvidó servir al Señor. Se le olvidó dónde quedó la piedra que había ungido. Lo conozco. Dios no sale ganando. Él es ganador por excelencia. Él es Señor por excelencia. Él es Dios. Solo nos ha dado la oportunidad de que los que ganemos seamos nosotros con su bendición. Solo nos da la oportunidad del sueño. Hoy ni despierto ve nada, hombre. Ni despierto ve claro. Ni despierto ve la ruta que le estoy marcando, que le digo por aquí cabezón, por aquí cabezón. Le pongo cercos, le pongo límites, no lo dejo que vaya más allá, pero no entiende, va y de todas maneras se cae. De todas maneras se equivoca. Entonces Dios tiene que hablarnos hasta en sueños, amados hermanos. Dios tiene que marcar la ruta. Fíjese, después del sueño le salen las mismas palabras de compromiso a Jacob para Dios. Porque claro que Dios lo dejó como una marca en su corazón. Lo dejó como una marca en su mente para que él se comprometiera. Y se está comprometiendo no porque después de la piedra y del pacto, ahora sí va a decir Dios: no, pues ya ungiste la piedra, ya me ofreciste una piedra, ahora ya ni modo, estoy comprometido contigo, te voy a acompañar. No, si Dios quería acompañarlo desde antes del pacto, solo quería tener el argumento para decirle al diablo: no lo toques porque está en pacto conmigo. Tienes límite, no lo tocas, porque yo estoy comprometido con él de llevarlo a donde va, de prosperarlo donde va a estar y de regresarlo a casa. No lo toques. ¿Sabes? No, hermano, aprendamos a vivir bajo promesas de Dios. Métase, como dijo Santiago, sométase. Someterse significa métase de abajo. Métase debajo de Dios. Dígale al Señor: todo lo que tú has dicho en tu palabra me pertenece, lo tomo, pacto contigo. Si no tiene nada, agarre una piedra, pues. Que lo que Dios necesita no es la piedra, sino tu compromiso. Lo que tengas. Diría Dante Gebel: agarra a la suegra y pues páctala ahí, aunque sea. Pero haz un trato con Dios. Ahora, la historia de Jacob no se la quiero narrar, pero usted sabe que Jacob regresó con bien a casa y regresó prosperado. Y regresó, y su hermano, ¿verdad?, restableció su relación con él. Y Jacob tuvo una temporada de paz allí en su casa, es decir, de la tierra donde él había salido. Así que esta mañana yo quiero dejar marcado 1 Samuel 7:12. Voy a moverme de Jacob, que fue un hombre bendecido con un pacto, con una piedra. Un hombre que fue de alguna manera prosperado.
¿sí? Y entonces vamos a ver un poquito acá con Samuel, 1 Samuel 7:12, que es el tema de esta mañana. Déjelo ahí subrayado. Tomó luego Samuel una piedra. ¿Qué tomó Samuel? Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí el Señor nos ayudó. Hay un Ebenezer esta mañana. La iglesia puede decir en este Ebenezer domingo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y bueno, usted tendrá que leer que antes del capítulo 7 del libro de Samuel hay un capítulo 4. En otras palabras, la Biblia es útil para llevarnos al pasado, para mantenernos en el presente y mostrarnos el futuro. ¿Sabe usted que su futuro ya está determinado? ¿Usted sabe que la historia de su vida está determinada en su futuro? ¿Por qué, pastor? Porque Dios ya me bendijo en esta temporada, y lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Soy un hombre bendecido hasta el fin de mis días sobre la tierra, porque el Señor me ha bendecido. Tengo un futuro bajo la dirección de Dios, y es un futuro con Dios. Es suficiente para mi bendición. Y yo digo amén. Mi futuro está en Dios. Mi presente está en Dios, y mi pasado fue diferente. Y la Biblia es eso. Dios nos muestra el pasado para que aprendamos a vivir en el presente y podamos ver el futuro. En otras palabras, tu futuro no es que tu hija se muera. No, ese no es tu futuro, ese es tu presente. Y tú tienes las promesas de Dios, y tu hija se va a levantar. Tu futuro no es que tu hija viva eternamente enferma. Esa es parte de tu pasado, es parte de tu presente, pero Dios va a operar en sus promesas para mi bendición. Yo veo un futuro sano para mi hija. No sé si me estoy explicando esta mañana. Yo no sé, te estoy hablando de mí o de alguien más, pero tú tienes que aprender a ver de esta manera. Si Jacob no hubiera aprendido a ver de esta manera, ¿para qué quiere regresar? Él tiene que regresar porque sabe que la tierra de su bendición está donde su padre le bendijo, y él tiene que regresar a casa. ¿Sabes que tú y yo vamos a regresar a casa un día? A la tierra de nuestra bendición. Por eso algunos de los que nos han dejado de acompañar aquí en esta tierra ahora están en casa de regreso. Volvieron, como dijo el hijo pródigo, a la casa del Padre. Y ahí está la bendición, por supuesto. Samuel dice: tomó luego Samuel entonces una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayuda el Señor. Le decía que unos capítulos antes estaba narrando un evento, ¿verdad? Donde está Dios presente, donde está ausente a la vez, en donde enfrentan a sus enemigos los filisteos. Y en medio de ese enfrentamiento ellos hacen una acción. Los hijos de Elí, del sacerdote Elí, hacen una acción de desobediencia, porque ellos no estaban autorizados por su padre, pero sacaron el arca del pacto. Y cuando los filisteos estaban prevaleciendo contra Israel, le dijeron: traiga el arca del pacto. Ahí vienen con el arca, que no, una guerra no autorizada, una salida del arca no autorizada, ¿verdad? Donde los filisteos se acuerdan que cada vez que el arca salía con el pueblo vencía. Y en este momento empiezan a tener temor los filisteos, porque hay una fiesta en el campamento, porque había llegado el arca. Pero presencia de Dios en desobediencia no es victoria. ¿Están ahí? Presencia de Dios más desobediencia no es victoria. Presencia de Dios más obediencia, victoria garantizada. Entonces son derrotados, y no tan solo son derrotados, sino que agarran el arca y se la llevan los filisteos. Qué tremendo, hermanos. Hay una conmoción mental de este momento, ¿verdad? Porque los israelitas
pensaron siempre que Dios se había comprometido en el arca y que donde el arca estuviera, Dios iba a estar, y que donde Dios estuviera, victoria asegurada. ¿Están ahí o no? Pero acaban de comprobar que Dios no está comprometido con la desobediencia y que el arca no es Dios, porque acaban de comprobar que el arca no es Dios, sino que el arca es un pacto con Dios. Por eso es que el arca se la llevan. Claro que esa arca, y usted lo va a poder leer más adelante, ¿verdad? Cuando está ante los filisteos, esa arca que representa la presencia de Dios, algunos no lo saben, pero esa arca fue llevada al lugar donde estaba Dagón, el ídolo de los filisteos, o el dios que los filisteos consideraban, y cuando la ponen allí, a la noche, al día siguiente, Dagón aparece en el suelo, ¿verdad? Aparece en el suelo una, aparece en el suelo dos, y después aparece hasta con la cabeza volada, por causa de la presencia de Dios. Y esa misma presencia de Dios en medio del campamento de los filisteos trae una temporada de enfermedad y trae una temporada de muerte. Yo no sé si están ahí, y yo no sé si Dios, más bien dicho, yo sé que Dios les está hablando, yo no sé si usted le está entendiendo. Pero hay temporadas de muerte y hay temporadas de enfermedad, aunque la presencia de Dios esté, pero que son tremendas en medio de la desobediencia. Y yo no lo digo, va a decir, ay, pastor, entonces todo lo que nos está pasando a nosotros es por esa temporada. Yo digo, todo lo que le está pasando al mundo en este momento es por causa de esa temporada, porque Dios está sonando la trompeta, y el mundo tiene que entender que es una temporada de Dios para poder recoger sus tiliches. No digo para ordenarse en la vida, en otras palabras, no vaya a pensar que ya llegó la hora. Es para hacer un alto y decir, híjoles, con toda mi capacidad, con toda mi habilidad, con todo mi poder, con todos los talentos, con todos mis ingenieros, con todos mis investigadores, con todo mi ejército de salud, médicos, enfermeras y hospitales, con todos esos recursos en el mundo, la enfermedad está haciendo estragos. Y los primeros que están siendo tocados son los que están al frente de la batalla: doctores, enfermeros, pastores, apóstoles, cantautores de alabanza. Digo, una pena por Jaime Morrell, qué bendición ese hombre, pero está en la casa del Señor en este momento. Ahora las alabanzas son continuas en medio del tabernáculo de Dios en el cielo, ¿verdad? Ahora ahí Jaime Morrell está lanzando, yo no me imagino un grupo entre Jaime Morrell, entre Ninosca, Julio Melgar, en este momento delante del cielo, adorando al Señor. Y ¡asa mecha! Porque allá es sin obstáculos. Dale, hermano, sin cansarte. O sea, ahí hay un tiempo de adoración continua. Y yo imagino que los ángeles nos ven a nosotros, ven el potencial de adorar, ven la capacidad de alabar y ven la debilidad de la iglesia. Como diciendo, o sea, que no pueden entender. Cuando la palabra de Dios dice, fuimos creados para la gloria y la alabanza de su nombre. Si algo que no podemos o no debemos de hacer es alabar a Dios. Algo para lo que fuimos diseñados fue para levantar nuestra voz y adorar. Yo imagino qué fiestón en el cielo en este momento. Pero es una temporada de este tipo, y es una temporada donde Dios le está hablando al mundo para que hagamos un alto de la vida. La nube se detuvo en el mundo, alto. La velocidad y el movimiento por el que vamos, claro, digo, van a suceder muchas cosas más, y en medio de esta temporada vamos a ver muchas cosas más. Pero los hijos de Dios, la gente que le cree al Señor, tendrá que ver la mano de Dios operando a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? Di conmigo, veré la mano de Dios operando a mi favor, aunque no entienda algunas cosas que operaron a mi alrededor. Yo sé que Dios está conmigo.
Amén. Yo digo amén por usted. Pues si a usted le faltan fuerzas, yo digo amén en el nombre de Jesús. Entonces dice acá Samuel, está en el capítulo 4 de esa guerra, se llevan el arca entra al campamento filisteo, empieza a hacer estragos de la impresión, porque allí en medio de la guerra, los que llevaban el arca, fíjese usted, los hijos del sacerdote Elí, recuerde que Elí es el sacerdote que está formando a Samuel. A Samuel Dios lo metió bajo la tutela de Elí, porque él sabía que los hijos de Elí no iban a ser la generación que adorara. ¿Están ahí o no? Entonces, antes de que la bendición continua sobre el lugar se perdiera, Dios mete a Elí bajo una circunstancia, Dios mete a Samuel bajo una circunstancia de necesidad, porque hay que recordar que la mamá de Samuel era estéril, que tuvo que haber un momento de clamor, que tuvo que venir un momento de derramamiento del alma para decir, dame un hijo o me muero. Y Dios estaba esperando que esa mujer, a la que él había permitido fuera estéril, un día llegara delante de su presencia con toda y su esterilidad y le dijera a Dios, dame un hijo, porque si tú me lo das, yo te lo entrego a ti. Y Dios dijo, eso es lo que quería oír de ti. Te lo di para que me lo entregaras. Y aquella mujer le entrega a Samuel, y Samuel es metido al templo, y en este momento los hijos de Elí, que llevan el arca sin permiso en medio de la guerra, han muerto. Y el heredero ha muerto. Cuando regresan y le dan la noticia al sacerdote Elí de esta pérdida, de que el arca había sido robada, entonces de la impresión Elí se va para atrás en el asiento donde estaba, cae y se desnuca. Así que en este momento no hay sacerdotes en el templo, no están los herederos, no está el sacerdote, pero hay uno que Dios puso en una temporada para bendición, y este hombre se llama Samuel. Oh, qué bendición. Tú no sabes para qué hora has nacido. Así le dijeron a Esther, ¿verdad? Porque tú no sabes para qué hora naciste, pero lo que sí sabemos es que nacimos para una temporada de Dios, para ser en medio de la temporada de Dios bendecidos y para bendecir a otros. ¿Lo crees, hermano? Yo nací para eso. Yo nací para eso. Estoy convencido que Dios me hizo nacer para que en medio de una temporada fuera yo la bendición de otros. Y no me quiero ir de este mundo hasta que esa promesa se cumpla en el nombre de Jesús todavía más. ¿Alguien dice amén conmigo? ¿Alguien de los que están sentados le cree a Dios? ¿Alguien le cree que Dios tuvo un diseño sobre usted? ¿Tuvo un plan con su vida? ¿Tiene una estrategia para su vida? ¿Hay una ruta marcada para que usted camine en ella? Y hay promesas para que usted prospere y sea de bendición para muchos aquí en la tierra. ¿Alguien lo cree? Digo, pues si no lo cree, de todas maneras, lo que Dios dijo, eso va a suceder. Nací para eso, hermano. Diga conmigo, yo nací para eso. Por eso es que no podemos solamente estar escondidos como Gedeón, trabajando en la cueva para mí y para mi familia. Lo que Dios quiere es que salga de la cueva para trabajar para otros, para que otros sean bendecidos. Ahí está Samuel, sale ahora sí a la luz, empieza el ministerio de Samuel una vez que termina el ministerio de Elí. Y eso sucede en el capítulo 4. Pasan 20 años una vez que recuperan el arca y se queda en la casa, creo que de Abinadab. Ahí pasan 20 años. En 20 años el arca no ha regresado a casa. ¿Están ahí todavía conmigo? Usted puede leer Primera de Samuel desde el capítulo 7, 4 hasta el 7, 8 y va a ver toda esa historia que le estoy platicando. El arca no ha regresado a casa. En esa temporada, desde Primera de Samuel capítulo 7, ¿verdad?, está la temporada del desarrollo de David. Usted va a recordar que Samuel fue el que bendijo a David. ¿Se acuerda de eso? Que Samuel fue el que ungió a Saúl para rey y es el mismo que ungió a David para rey. Eso está sucediendo en este momento. Ahora viene
una temporada diferente de Dios. Yo no sé si lo enredo, pero yo quisiera que usted viera las cosas como las estoy viendo ahorita. Hay toda una preparación de los tiempos. Un niño que va a ser sacerdote, que no ha nacido y que teóricamente, de acuerdo a la sabiduría de los hombres, no van a nacer porque su mamá es estéril. Pero Dios vence la adversidad, porque cuando Dios quiere que algo suceda, no importa si la mujer es estéril, no importa si el hombre es estéril, no importa si es viejo, no importa si es pobre, no importa si tiene un mal pasado, no importa. Cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Así que nace Samuel, entra al templo, mueren los hijos de Elí, muere Elí. Ahora Samuel es el hombre de Dios. Y en la temporada de Samuel, el pueblo le dice a Samuel: queremos rey para nosotros. Y en esa temporada hay una confrontación, porque dice Samuel: Señor, me están rechazando. Y le dice el Señor: no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y entonces, de todas maneras, en la voluntad permisiva de Dios, da como rey a Saúl, número 1. Y todos conocemos esa historia, y si no la leen en la Biblia. Pero viene la temporada de David, qué bendición. Pero antes de entrar ahí, déjenme terminar Samuel capítulo 7, ¿verdad? Porque ahí estamos. Samuel capítulo 7, del 7 al 12 dice, ponga atención: cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, hay otro tiempo, ¿verdad? Recuerden que es después del arca robada, ahora viene el enfrentamiento para recuperarla. Dice entonces: cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Ojo, quiere decir que cuando tú y yo planificamos, porque recuerda, estamos viendo hacia el pasado, pero estamos viendo hacia el presente y estamos viendo hacia el futuro. Entonces, lo que está diciendo aquí la Escritura es que el pueblo de Israel planificó recuperarse de aquella derrota, planificó recuperar el arca, planificó enfrentar a sus enemigos. Y su adversario está enterándose todo el tiempo de esos planes. Así que cuando la iglesia diga: nosotros vamos a reproducirnos y multiplicarnos, y diga: vamos a hacer encuentros, para hacerlo, el sistema contrario va a decir: se están preparando para avanzar, y entonces va a haber un enfrentamiento. ¿Me estoy explicando o no? Cuando la iglesia se prepare para avanzar, cuando suene y la nube se mueva, y la iglesia Manuel le diga: llegó la hora, avancemos, hermanos. Entonces esa planificación va a ser informada a su sistema contrario y va a venir un enfrentamiento. ¿Están ahí? Así: pastor, si yo lo único que quería era vivir bien y vivir en paz. Bueno, yo sé que sí, y que Dios te puede dar todo eso, pero lo que debes de saber también es que tú eres, y hasta en México lo sabemos todos, ¿verdad? En México decimos: un soldado por cada hijo nos dio. O sea, un hombre de guerra. Acá en México hay una declaratoria constitucional. Bueno, hay una declaratoria por medio de un himno nacional, donde establece ese himno nacional que tú eres un hombre de guerra. Tú naciste con un nombramiento en la tierra como un hombre de guerra, porque eres un soldado en esta nación. Pero también somos el ejército del Señor acá en la tierra. Somos la milicia de Dios, lo quieras tú o no lo quieras. Donde tú te pares, amado hermano, haces la diferencia. No porque quieras o porque no, sino por lo que representas. Donde tú vayas a llegar, te portes bien o no te portes tan bien, va a haber bulla, va a haber conflicto, va a haber resistencia, o sea, vamos a ver las cosas, va a haber mover. Aunque no lo entiendas, estás llegando a un lugar representando a Dios. Y se tienen que mover las cosas. Así que bueno, en este momento algo está pasando, ¿verdad? Aquí hay una planificación. Los filisteos ya se enteraron, se levantan en contra. Dice, al darse, estamos leyendo 1 Samuel 7, del 7 al 12.
Dice, al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel, no dejes de clamar. ¿Qué le dijeron a Samuel? Tuvieron temor de los filisteos y luego le dijeron, ¿qué le dijeron? Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar. ¿Cuál es la instrucción? No dejes, ¿qué? ¿Qué te dice Dios esta mañana a ti? ¿Qué te está diciendo Dios esta mañana, Iglesia Manuel de las Naciones? No dejes de clamar. No dejes de pedir. No dejes de solicitar la ayuda de Dios. No lo hagas. Y le dicen a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Y luego, ¿qué hizo? Clamó al Señor, porque alguien responsable no deja de qué. Una iglesia responsable no deja de qué. Una iglesia irresponsable, ¿qué hace? Una iglesia responsable, ¿qué hace? Una iglesia irresponsable calla. Cuando el poder que Dios quiere que se desate está en nuestra boca y la iglesia calla. Cuando el poder más grande del mundo es desatado por la iglesia. Dile a alguien que está cerca de ti, voltea a verlo y dile, no dejes de clamar. Díselo, no dejes de clamar. Entonces dice, luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. ¿Qué hizo el Señor cuando clamó? El Señor, a mí por eso, y con pena cuando hay una necesidad, incluso hace casi una semana, ¿verdad? Que yo estuve enfermo, dije, le voy a mandar un aviso a la iglesia, ¿verdad? Y le dije a la iglesia, no dejes de clamar por mí. Le dije, iglesia, traigo la presión alta, les pido que oren por mí. Y Dios, cuando ustedes clamaron, gracias por sus oraciones, Dios respondió y me levantó. Por eso es que cuando alguien de ustedes está enfermo, yo le mando los WhatsApp a la iglesia y le digo, iglesia, hay un enfermo. Y la iglesia responsable no debe dejar de clamar. Porque cuando la iglesia clama, hay una respuesta de parte de Dios para nosotros favorable. ¿Cuántos dicen amén? Dile al de al lado, no calles. No calles, no enmudezcas. Clama al Señor. Dice, mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión en ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Ay, ay, ay. Diga conmigo, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y como dijo Chespirito, ni nos dejará, ¿verdad? Así que esta piedra simbólica de Ebenezer, ¿verdad? Representa un pacto con Dios. Representa, dice que después de este clamor y que vio el favor de Dios, Samuel levantó aquella piedra y la puso entre Mizpa y Sen, ¿verdad? Y la llamó Ebenezer. ¿Qué significa Afec? Recuerden que dice aquí la escritura que en Afec los filisteos se levantaron contra Israel. Número uno, ¿qué significa filisteos? Los filisteos en hebreo significa alguien que divide o invasor. Eso significa un filisteo. Usted, aunque no esté viviendo los tiempos bíblicos, siempre que alguien que quiera dividirlo o que quiera invadirlo es un filisteo. ¿Oyó o no?
Cuando en su trabajo quieran dividir su trabajo, hay filisteo, se está levantando contra usted. Cuando quiera invadir lo que a usted le pertenece, es un filisteo, fácil de identificar, ¿verdad? Y filisteo es su enemigo. Afec, que era la ciudad donde se levantaron contra Israel, significa fuerza o fortaleza. Es decir, que cuando Israel planificó ir a recuperar el arca, que también representaba para ellos la presencia de Dios, por favor nótelo, cuando Israel se queda sin el arca, se sienten sin Dios, se sienten sin cobertura, se sienten sin fuerza. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Y para no seguir en esa situación, entonces tienen que planificar, levantarse e ir por el arca, que significa regresar la presencia de Dios a casa. En medio de esa búsqueda de regresar la presencia de Dios, va a haber un filisteo que se va a levantar para que tú no la recuperes. Y si tú te enfocas en el filisteo y no en la bendición, vas a tener continuos enfrentamientos. ¿Cómo se vence a los filisteos? No dejando de ver la bendición. ¿Alguien está ahí todavía o no? Por eso es que cuando David se levanta contra Goliat, David contra el filisteo, porque Goliat es un filisteo, no ve la estatura de Goliat, no ve la capacidad, no ve la fuerza, no ve la armadura y no ve las armas, sino que David dice, él está viendo la presencia de Dios con él, porque le dice a Goliat, no vengo, ¿verdad?, como tú, con lanza, con jabalina, con espada, sino que vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ningún filisteo en Afec se va a levantar, ¿verdad?, contra mí y me va a derrotar, porque yo estoy en la presencia de Dios. No vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. ¿Alguien está ahí, está entendiendo estas cosas? No estés viendo al filisteo, por el amor de Dios. Ver al filisteo te va a traer muchas contiendas, te va a traer muchos enfrentamientos, ¿verdad?, muchas dificultades, probablemente algún día ganes. Pero si ves la presencia de Dios y con esa presencia de Dios enfrentas a tu filisteo, por más grande que esté, va a caer. ¿Lo entendió o no? ¿Se lo explico otra vez? ¿Me expliqué o no? Deja de ver al COVID. Ve la presencia de Dios en medio de la temporada de COVID, porque con esa presencia de Dios te vas a dar cuenta que el COVID no es tan suficiente, que aunque ya te pegó, no te hizo nada. Yo digo amén, también quiero esas temporadas en el Señor, ¿verdad? Pero mejor aún, quiero que el COVID nunca me toque, por causa de la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén? Digo yo, por eso es que la iglesia tiene la bendición de Dios. Ahí está, entonces Samuel levantando esa piedra, sabe que Israel que los filisteos se levantaron contra Israel en Afec, hicieron fortaleza, hicieron resistencia, quisieron pararlos, porque el trabajo del filisteo es parar a la iglesia, porque el trabajo del invasor y del que divide es frenar a aquellos que representan la bendición de Dios sobre la tierra. Y antes que avancen, mejor pararlos. Por eso es que la iglesia tiene que ser sabia y tiene que ser entendida. Tiene que saber regresar siempre a Génesis. Tiene que saber regresar siempre a los principios de Dios. Tiene que acordarse, te voy a bendecir, te voy a reproducir, vas a llenar la tierra. Tiene que entender, ¿verdad?, que la bendición de Dios está con nosotros. ¿Alguien dice amén? Yo lo creo. Mizpa, por eso dice las escrituras que Samuel levantó la piedra entre Mizpa y entre Sen. Mizpa significa torre de atalaya, torre de centinela, torre de guardia, vigilancia o vigilante. En otras palabras, desde Mizpa, desde ese lugar de Mizpa, te tienes que levantar todo tiempo como un vigilante. Todo el tiempo tienes que estar de guardia.
Todo el tiempo tienes que levantar torre de atalaya para que cuando veas venir al divisor o al divisor al divisor, como dije, o al invasor, no te asocies con el divisor y el invasor, sino que da voz de alarma, ¿verdad? Y suena la atalaya y di: invasor en la casa, divisor en la casa, para al invasor, porque es inminente que la bendición de Dios caiga sobre ti. ¿Alguien dice amén? Suena la alarma. Invasor en la casa. Y resístelo. Por eso dice la escritura: puso una piedra entre el lugar de la vigilancia, entre el lugar de la guardia y Zen. Están ahí. Entonces, Bekar también significa, en este caso, ¿verdad? Casa del Cordero, eso es Belén. Casa del Cordero, pastor, pasto, pastura, lugar hasta el cual los israelitas siguieron a los filisteos. ¿Recuerda que dijo ahorita que los persiguieron? ¿Hasta cuándo? Los persiguieron desde Mizpa, el lugar de la vigilancia, hasta Betcar. Y en todo ese camino los exterminaron antes de llegar a la casa del Señor. Yo no sé si tú estás hilando esta posición de la palabra del Señor, pero lo acabo de leer, se lo leo otra vez. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa, el lugar de la vigilancia, el lugar de la guardia, hasta más allá de Betcar, es decir, hasta más allá de la casa del Señor, matándolos por el camino. Después Samuel tomó la piedra, la colocó entre Mizpa y Zen y la llamó: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos saben lo que es un tiempo de Ebenezer? ¿Cuántos saben que hay Ebenezer en esta iglesia? ¿Cuántos saben que hay Ebenezer en tu casa? ¿Cuántos saben que hay que levantar una piedra de Ebenezer en esta temporada en la casa de alguien más? ¿Cuántos saben que hay que marcar el territorio? ¿Cuántos saben que hay que levantar pacto con Dios? Porque al final de cuentas, cuando Dios se compromete con nosotros, es inminente la bendición, aunque no entiendas lo que está sucediendo a tu alrededor. Porque Dios no tiene necesariamente que explicarte lo que está haciendo en esta temporada. Él es Dios sobre todas las cosas. Alguien dígame, alégrese en el Señor. Dé un aplauso, levántese, haga una ola, pero haga algo por el amor de Dios. Así que Ebenezer es el término que viene de esa época hebrea y significa roca de mi socorro o piedra de mi ayuda. Eso significa Ebenezer, roca de socorro. Y cuando Samuel toma esa roca de socorro, dice: este lugar va a ser aquí marcado y decir: hasta aquí el Señor nos ayudó. Bueno, si hasta aquí el Señor nos ayudó, no quiere decir que hasta aquí terminó todo. Camínale un poco más y pon otra roca de salvación. Camínale otro poco más y pon una roca de tu bendición. Camínale un poco más y pon una roca de tu fortaleza. Camina un poco más y pon una roca de tu gozo. En otras palabras, camina y pacta con Dios todas las veces que tú puedas. Alguien diga amén. No dejes de clamar. No dejes de clamar. Aunque esta misión para Samuel, ¿verdad?, trajo la respuesta de Dios, la victoria que se produjo por no dejar de clamar no fue una victoria para la bendición de Samuel, fue una victoria para la bendición de todos los que no clamaron. Por uno que clama, viene una bendición para los que no claman. Por eso es que los responsables no deben de dejar o no debemos de dejar de clamar. Piedra de ayuda era la muestra de la mano de Dios en la vida de cada uno de ellos por siempre. Ellos debían de recordar cada vez que vieran esa piedra que Dios estuvo con ellos en ese día malo. Cada uno de nosotros debe de recordar que Dios ha estado con nosotros en estos días que han sido malos. Alguien puede poner una marca el día de hoy y puede decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Todas las veces que fuera necesario, digo,
Samuel puso una piedra de pacto, Jacob puso una piedra de pacto. Todas las veces que Dios habló en un lugar con Abraham, Abraham levantó un altar, porque ese altar, esa piedra de pacto me recuerda que me comprometí con el Señor, me recuerda que no estoy solo, me recuerda que Dios está conmigo, me recuerda que Dios me va a bendecir, me recuerda que Él me va a sacar adelante y me recuerda que tengo un compromiso con Él. Dios de pactos. Por eso Génesis 28 del 18 al 19 dice: y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la levantó por señal y derramó aceite por encima, y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Génesis 31:13. Oiga usted, por favor, tome atención de esto. Génesis 31:13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¡Ah, la vez! Eso es Dios, amado hermano. Ese es el Dios. Lo leí para saber si tú estabas en sintonía. Esa es la piedra, ese es el lugar donde Jacob sin nada duerme sobre esa piedra, y durante ese tiempo de dormir Dios le habla en sueños. Y cuando Jacob se levanta, Dios es testigo del pacto. Dios es testigo cuando Jacob lo único que le ofrece es una piedra ungida con aceite. Pero para Dios esa piedra ungida con aceite fue más que suficiente. Por eso capítulos más adelante, o la vida más adelante de Jacob, le dice Dios a Jacob: no creas que no vi ese momento en el que tú hiciste un pacto conmigo. No creas que yo no vi, porque yo soy el Dios de ese lugar donde yo vi que tú ungiste esa piedra con aceite, y donde tú te comprometiste conmigo, y donde yo me comprometí contigo. Por causa de esa promesa donde tú dijiste: y me regresaré a casa, ahora yo te digo a ti, Jacob, regresa a casa, porque yo voy contigo. ¡Ah, no, hombre! No, si la película terminara ahí, hasta está con todo, ¿verdad? Es que Dios no olvida ningún pacto contigo. Todas esas veces que tú en alguna ocasión, consciente o a veces inconsciente, hablaste con Dios y te comprometiste con Él, a Dios no se le ha olvidado. A lo mejor a ti se te olvidó, pero a Él no se le ha olvidado. Él es tan vigente de una piedra de pacto como la noche en que derramaste tus lágrimas en medio de tu necesidad, en medio de tu angustia y en medio de tu dolor, y te comprometiste con Él por causa de conseguir una bendición. A Dios no se le ha olvidado. Y un día te va a visitar y te va a recordar: soy el Dios de aquella noche de tu desesperación, o soy el Dios de aquella noche de tu alegría. Soy el Dios al que clamaste aquella noche y dijiste: mi vida es tuya. Y por causa de esta declaración, yo estoy contigo. Estoy aquí para fortalecerte y estoy aquí para levantarte. Tú eres mi hijo y eres mi amado, y en ti se alegra mi corazón. Hombre, ese día doy saltos de júbilo, y hoy también, porque es un Dios de pactos, es un Dios que hace compromisos, no importa que sea por piedras. Un día, y esto es una declaración que trae la Biblia hablando de las piedras, pero un día Dios hizo en medio del monte de Dios, dice, lo voy a leer, Ezequiel 28:13, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y note, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de onice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda, de oro, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Sabe de qué personaje está hablando Dios aquí? Él está hablando de Luzbel en el día de su creación,
Y Dios en el día de su creación le dio a Luzbel reconocimiento, posición, autoridad. Le llamó querubín protector, porque lo creó con propósito y con dirección. Lo vistió de los mejores vestidos. Le puso las mejores piedras. Piedras siempre va a representar pacto con Dios. Pero aquel ser rompió su pacto con Dios y Dios lo rompió con él. Por eso es que en la temporada en la que Dios le habla a Moisés y le dice: hazle a Aarón un pectoral, y en el pectoral ponle esta piedra, esta piedra, esta piedra. Esas piedras que están en el pectoral fueron la representación de las piedras que daban la autoridad, que daban el propósito a Luzbel en Edén, porque usted sabe que fue creado con propósito en ese lugar. Pero el día que él fue echado por causa de sus contrataciones y su rebeldía, ese día, como cuando a los generales les quitan las estrellas, ¿verdad? Y quitarle las estrellas, las marcas, las barras a un general es despojarlo de su autoridad. Y ese día que dijo el Señor: vi caer a Satanás del cielo como un rayo, ese día a Dios todas las estrellas y a Dios todas aquellas representaciones. Yo no sé si me estoy explicando, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto, sin resaltar nada acerca de Luzbel, quiero decir es que la autoridad que le entregaron a Aarón al representar esas piedras en su pectoral fue la autoridad de regreso que Dios quería traerle a los hijos de Dios para que ejerciéramos la autoridad del cielo aquí en la tierra. Esa autoridad que por causa del pectoral se le dio a Aarón es la autoridad que dijo el Señor: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan ustedes a las naciones y bautícenlos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a las naciones, el poder y la autoridad, el reconocimiento, el pacto con piedras regresa a ustedes, y ustedes son la sal y la luz de esta tierra. Yo no sé si tú lo puedes estar allí discerniendo, asimilando, pero si yo volteo para cualquier lado, voy a ver un sacerdote de Dios, voy a ver una nación santa y voy a ver un linaje escogido. Cuando Dios voltea a vernos a nosotros, eso es lo que ve. Aunque nosotros no nos lo estemos creyendo, el Señor dijo: porque son una nación santa, son un sacerdocio real y son un linaje escogido. Eso es la iglesia para el Señor. Somos eso para Dios. Así que entre esas piedras ahora está sobre nosotros la bendición. La piedra, dice la Biblia, que desecharon los constructores. Mateo 21 al 42. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cuando dice la piedra que desecharon los constructores, se refiere a Jesús. Es la piedra del ángulo. Esa piedra se ponía como una base y sobre ella se edificaba. Por eso la Biblia dice que nosotros somos edificados en Jesucristo. Jesús es la roca de nuestra salvación. Él es la roca de nuestra firmeza. Él es el principio, la base de toda construcción que viene de parte de Dios. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Primera de Pedro 2:4 dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así que Jesús es nuestro Ebenezer. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es nuestra roca de salvación. Jesús es: hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Hasta cuándo nos va a ayudar el Señor? Nunca los dejaré, no los voy a dejar solos. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una piedra de pacto.
Tenemos una roca de salvación y es vigente hasta los últimos días de nuestra vida aquí en la tierra. Él es Ebenezer para la iglesia Emanuel en las naciones. Él es nuestro ayudador. Alguien se debe alegrar. Yo sé que no sabe cómo, pero usted alégrese en el Señor. Y por último, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Qué dice? A lo mejor estos personajes no somos nosotros, pero la promesa es vigente. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando tú y yo seamos llamados en el Señor, cuando llegue la hora, nos van a dar una piedrecita blanca y en la piedrecita la nueva misión y el nuevo propósito para nuestra vida, porque en el nombre está nuestro llamado. Así que diga conmigo, un nuevo nombre para una nueva temporada. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Yo no sé si pude enseñarle algo esta tarde, perdón, ya estoy anocheciendo. Yo no sé si pude enseñarte algo, pero aquí yo aprendí que tengo mi Ebenezer con el Señor. Y también aprendí que no estoy limitado solamente hasta hoy, que mi vida es un Ebenezer continuo en el Señor y que sobre esta tierra tendré la oportunidad de levantar un altar más, una adoración más por cada diferencia, por cada victoria, por cada momento especial que Dios traiga para mi vida, porque Dios es un Dios de pactos para mí. Él me ha hecho promesas y yo me he comprometido con Él. No tenía nada, no tengo nada, pero me he comprometido con Él y Él se ha comprometido conmigo. Él me dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y yo me acuerdo que le dijo, como estuvo con Moisés, como estuve con Moisés, le dice a Josué, estaré también contigo. Solamente que seas valiente, solamente que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Cuántos valientes hay acá esta mañana? ¿Cuántos hombres de pacto hay aquí? ¿Cuántos se les olvidó el pacto? ¿Cuántos necesitan levantar esta tarde una nueva señal con Dios? Porque se te olvidó el pacto con Dios, se te olvidó tu compromiso con Él y te preguntarás, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque Dios quiere hablar contigo, te quiere bendecir, pero quiere que recuerdes, renueves, levantes otra vez tu compromiso. ¿Alguien está ahí? ¿Alguien quiere levantar su compromiso con el Señor otra vez? ¿Alguien quiere hablar con Dios y no conmigo ni con nadie de los que está aquí? Cierre sus ojos. Vamos a hablar con Dios ahí donde está. Háblele al Señor y dígale, Ebenezer, Señor, gracias porque hasta aquí me has ayudado. Cierre sus ojos, ya no vea a nadie más. Hable con Dios. Este momento es para usted con Dios, para que usted se derrame como Ana lo hizo, derramó su alma con Dios, porque no podía tener un hijo, anhelaba un hijo y lo único que pudo hacer fue pedirlo para entregarlo. Yo no sé tú, pero tú tendrás que hablar con Dios. Es tu compromiso, es tu pacto con Dios. A lo mejor Dios ha visto todo lo que has hecho, ha visto todas las rutas equivocadas que has tomado de tu vida y Él te quiere regresar a ese andar nuevo en Él. Te quiere llevar por un camino viejo, pero en un camino de Dios, por un camino de bendición, por una ruta de vida. Te quiere llevar por una ruta donde Él estará contigo todos los días de tu vida. Así que dile al Señor, Señor, acá estoy otra vez. Señor, mi pacto es vigente. Nunca olvido aquella tarde en el autobús que te dije, si tú quieres que yo te sirva como pastor, aquí estoy. Jamás lo olvidaste.